Muchas gracias. Espero que hayas dicho cosas buenas de mí. Voy a empezar entonces a contarle unas pequeñas historias. Esto fue publicado hace alrededor de un año, en marzo, y el título es Vulnerabilidad y mitigación de seguridad de claves públicas. Tuvieron un problema que alguien se dio cuenta que podía atacar cualquier usuario o depositario. Es decir, que cualquier código de cualquiera podía ser clonado por otros. Entonces, había millones de personas que estaban en... Aquí en LinkedIn, el problema fue que le entraron a muchísima gente en contraseñas. Hubo gente que robó una serie de contraseñas de LinkedIn y entonces LinkedIn tuvo que decirle a su gente, a mucha de su gente que esas contraseñas tenían que anularlas y mucha gente utiliza la misma contraseña para el Gmail. Entonces esto es algo que fue muy importante. Y más recientemente, en enero de este año, Ruby también envió que se podía bajar unas gemas y que el riesgo era que alguien pudiera atacar alguna gema que no hubiera sido siquiera publicada y la gente que empezaría a bajarlo y hacerla correr en servidores en todo el mundo. Hubo que hacer el control de cientos de miles de gemas para poder, antes de poder volverla a poner. Hoy vamos a hablar entonces de la seguridad de las aplicaciones en Rail en prácticas. Uno realmente nunca puede estar seguro de que esto no nos vaya a ocurrir, pero lo que quiero es que todos salgan de aquí con una mejor comprensión de las cosas de las que nos tenemos que preocupar, los ataques que la gente va a estar tratando de utilizar contra sus aplicaciones y qué puede hacer uno para defenderse, para que a uno no lo ataquen con algo que no debería haberse agarrado. Entonces, para hacer eso, vamos a comenzar viendo 10 diferentes ataques que uno tiene que conocer si está corriendo una aplicación de Rails. Vamos a tener una herramienta y lo vamos a hacer bastante rápido, así que presten atención. El primer ataque entonces es una sesión de hijacking, como un secuestro. Hay una víctima y hay un servidor objetivo y hay una sesión que dice quién nos dice la víctima y qué permiso tienen en el sitio. Eso puede ser representado como una identificación de sesión, como una sesión encriptada que tiene una identificación de un usuario. Pero el punto es que cualquiera que tenga eso puede actuar como ese usuario. Entonces, esto es un ataque en el atacante observa la información y puede empezar a hacer solicitudes al servidor de la víctima como si fuera el usuario. Recuerden hace un par de años que apareció unos Fireship, que es un plugin que realmente mostraba lo fácil que es hackear muchas sesiones. Y esto, ahí todo el mundo empezó a despertarse y decir, bueno, por un minuto, no alcanza con simplemente con encriptar la información sobre el log. Tal vez tendría que encriptar todo. Por lo tanto, los riesgos son en que se puede robar la sesión del usuario y tomar acciones. Se pueden robar las contraseñas y con el correo electrónico se puede hacer también comercializar como si fuera el usuario. Entonces, ¿qué se hace con esto? Si en la aplicación de Rails si uno quiere evitar, levanten la mano si ustedes tienen sesiones en las que alguien le puede entrar a hacer un login. Manténganlas. A ver, bajen la mano si ustedes requieren un SSL en cada página. La gente a ver, algunas manos arriba. La gente que no exige SSL en cada página tiene que arreglar eso. Lo primero que hay que hacer es ponerle SSL en todos lados. También hay que asegurarse de que las únicos flags en los cookies y hay que utilizar una seguridad de transporte estricto y finalmente de todas las acciones que son particularmente frágiles son cuando uno cambia un correo electrónico o entra una contraseña o hace una compra. Recuerden que un atacante no tiene la contraseña de la víctima. Rails lo hace fácil y se puede hacer configurar con Force SSL. Y en lo que tiene que ver con los cookies de los que hablábamos,
hagan la solicitud de la aplicación, el protocolo, y lo que se puede ver es que al final del cookie dice Secure y HTTP Only. Y Secure dice nunca mandar ese cookie por un canal no encriptado. Y si ustedes van a ver un segundo cómo se puede hacer un ataque. En la respuesta se tiene que mandar un header de seguridad, Strict Transport Security. Y aquí lo que dice es que requieren SSL en todos lados y que las conexiones solo se pueden hacer por SSL. Y la razón por la que es importante es porque cuando el usuario entra en la página web, no es que saca simplemente se va a la dirección más sencilla. Esto le dice, cuando alguien agarra un example.com, entonces por defecto lo va a mantener allí. Si no está utilizando SSL, no lo deje acceder porque no es como se supone que funciona y el browser lo va a recordar eso. El segundo tipo de ataque son los ataques de fuerza bruta. Y aquí me refiero, ¿qué es lo que está ocurriendo si están en LinkedIn y alguien agarra todas las contraseñas? Idealmente, como mínimo, ustedes no están trabajando simplemente con contraseñas ya, pero importa cómo ustedes los almacenan. Estamos hablando de cuántas adivinaciones hay por segundo. Hace un tiempo, uno tiene que hacer, hay teams de amateurs que tratan de juntar algunas adivinanzas lo más rápido posible. Si uno quiere saber cuántas adivinaciones por segundo ganó un equipo, 4 millones, a ver, ¿alguien más? En una competencia, aquí hay una competencia de códigos, 3.000 millones por segundo. 3.000 millones era la cantidad de adivinanzas que se podían hacer y esos eran amateur. Imagínense si fueran profesionales. O sea que es 1.000 millones de variaciones y esto incluye letras, mayúsculas, minúsculas, números, símbolos, o sea que se necesitan 8 o 9 características inclusive y no importa si ustedes, brute force igual los va a conseguir. Lo que necesitan es usar un mejor algoritmo, usar Bcrypt. La diferencia entre Show MB5 es muy rápido, mientras que otros van a ser muy lentos. Es como el mejor tipo de programación. Entonces, cuando ustedes están validando una contraseña, hay una serie de cosas que se tienen que hacer. Cuando un usuario entra en el sitio, lo va a hacer un poco más lento, pero no importa realmente porque la diferencia entre medio segundo para que entre en sesión un usuario no hace una diferencia. Pero cuando estamos tratando de evitar un ataque de fuerza bruta, sí hace diferencia, porque allí nos pueden estar tratando de adivinar la contraseña en 1.000 millones por segundo. Y utilizando entonces un gem file, ustedes pueden utilizar un acceso seguro para utilizando un algoritmo seguro. Si ustedes están utilizando algo como OffLogic o Reflow Authentication, un dispositivo así, muchos de esos han ido cambiando con los años, con la historia de las contraseñas a medida que la gente sabe de estas cosas. Entonces ustedes tienen que saber en qué algoritmos se están guardando sus contraseñas. Ahora, por ejemplo, si ustedes no están usando Bcrypt, tal vez sea bueno pasarse rápidamente a algo más seguro. El tercer ataque es lo que yo llamo referencia a objeto directo inseguro. El concepto es muy sencillo. Ustedes tienen un controlador y tiene los mensajes, account, y la manera más sencilla que yo podía escribir esto era fijarme la identificación del account y mirar los mensajes. El problema es que aquí ustedes están dejando mirar cualquier mensaje en el sistema, que tal vez esa no será la intención. Inclusive si ustedes tuvieran un sistema en que todo fuera completamente público, aquí siguen teniendo un problema porque pueden hacer como que los mensajes están diferentes, una cuenta diferente. Yo puedo, por ejemplo, ponerlo en un mensaje en una cuenta de otra persona.
Y eso puede ser muy confuso para la gente que lo recibe. Entonces, la manera de solucionarlo es sencillo. Vamos a utilizar el método para encontrar asociaciones. Y vamos a ver entonces los mensajes que van a cuenta. Pero aquí el verdadera falla es en la autorización. Ustedes no están haciendo grandes esfuerzos para asegurarse de que el usuario pueda ver el objeto antes de que ustedes se lo envíen. Hay gemas que pueden ayudar a esto. Hay algunas que se quejan de que es complicado, pero lo que yo quiero mostrarles es algo realmente muy práctico que ustedes pueden llevar al trabajo la semana que viene y pueden pedir autorizaciones. Aquí tienen ustedes el módulo que utilizo en todos los proyectos Rails. Se llama sistema de autorización y tiene solamente dos métodos importantes. Authorized es un método que utiliza un bloque y si es algo que es falso, va a poner una excepción no autorizada. Las diferentes aplicaciones lo pueden manejar diferente, pueden enviarle a un usuario un mensaje bonito o no tan bonito. Luego tienen esto que es tratar de mantener un registro para ver si eso fue llamado o no. Y vamos a ver eso en el método de chequeo. Entonces, esto está en todos los controladores y ustedes le agregan un filtro posterior. ¿Qué es lo que hace? La autorización de validación tiene que ser establecida. Si no se establece al generar esa respuesta, va a plantear una autorización que dice que no está verificado. Esto nunca va a pasar en la producción, pero el valor es que como desarrolladores, cuando ustedes le agregan esta aplicación, van a tener que seguir por esa acción. Si no, van a tener una señal de que no ha sido verificado por el controlador. Entonces ustedes se dan cuenta y dicen, tengo que pensar a ver quién tiene que estar permitido que haga este objetivo. Entonces, lo que pueden poner es que se autoriza a alguien que lo haga y se utilizan booleanos para ver si pueden generar objetos de diferentes tipos. Y como corre en el mismo framework, puede utilizarse un sistema seguro para evitar ataques. La asignación. Ustedes seguramente conocen el atributo protecto, que hay un campo en la mesa, como por ejemplo el usuario tiene un admin bit, y entonces aquí hacen que no se pueda hacer un ataque. El problema es que si le agregan attribute protected y van a un campo sensible en el futuro, o inclusive si se le da un nuevo nombre, entonces eso no les va a servir nada y ustedes no van a saber. Pueden estar mirando algo y cambiar el nombre del campo, pero sin poderlos resolver. El Attribute Accessible, estos son los atributos a los que se puede acceder con este modelo de EMS Assignment. El problema aquí es que varía con el contexto. Puede haber campos del cliente que sean accesibles solamente a la compañía, pero que el usuario final no debería poder leer. No debería, si debería estar en la lista o no, no es claro, pero claramente en general son bastante complicados y por supuesto que hace que las pruebas sean realmente un dolor de cabeza y si les preocupan las restricciones de seguridad, igual lo tendrán que hacer. Más recientemente tenemos parámetros fuertes que son mucho mejores. Entonces, con los parámetros fuertes, ustedes van a tener que trabajar un poco más con el controlador para mantener todas las preocupaciones afuera. Ven ustedes que en la acción de actualización vamos a tomar algunos mensajes de los usuarios y vamos a dar un retorno. Esto hace dos cosas. Si ustedes usan los parámetros del usuario, aquí esta es una diferente manera de poder entrar en los prompts y se comporta bien porque si no hay ningún hash de usuario, inmediatamente les va a devolver una respuesta de solicitud inválida al usuario, pero eso habitualmente no ocurre si las cosas marchan bien. La siguiente parte es lo más importante, es cuando decimos cuáles son los atributos que habría que permitir. Digamos que el nombre, la dirección de correo electrónico y el nombre booleano deberían estar autorizados. Y eso muestra cuáles son los espacios que van a quedar en el formulario. Es una lista contextual de cuáles son los atributos que habría que dejar en ese punto. Si ustedes no hacen eso, pueden tener una excepción del modelo que
ven ustedes que si utilizan parámetros fuertes, que pueden ser por defecto, le pueden agregar una gema. Ojalá lo hubiera podido utilizar con Rails 3, pero también pueden utilizarlo sin problemas en el Rails 3. El número 5, el Caesar. Este tiene una víctima, un sitio malicioso y un sitio objetivo. Lo que sucede es que el atacante va a engañar al víctima a que le van a mandar un correo electrónico, por ejemplo, o un enlace. La víctima hace una solicitud. Esto no debería ser tan peligroso. Si usan clips en un link, algunas veces toda la computadora se puede comprometer, pero así no es como debería funcionar. La mayoría de veces se manda una respuesta y hay un tag con una imagen, y la imagen está mostrando una flecha que tiene una compra. Y el tema aquí es que la víctima, el navegador va a hacer una solicitud al sitio, y lo más importante es que va a poner la sesión. O sea que la víctima abrió sesión en el sitio objetivo y está en HTTP allí. Y entonces, si la víctima entra en el sitio malicioso, va a comprar acciones. O sea que Rails hace mucho para ayudar con esto. Tienen una protección de las falsificaciones y se puede defender. Yo he visto que unas aplicaciones que no tienen esto, algunas veces la sacaron al tratar de hacer un debugging, y esto realmente es necesario. Una vez que ustedes tienen eso, tienen que asegurarse que todos los gets son seguros. La protección no hace nada sobre los gets, entonces hay que asegurarse que ninguna de las acciones dolorosas estén disponibles en el router. No están usando get para nada peligroso, y si no, van a bypassarlos. El número 6. Redirecciones de compensación. Usted tiene un controlador de sesiones y después de usar el logsyn lo van a mandar al destino. O sea que les muestran, abren sesión, después lo mandan a un determinado lugar, no están yendo a ningún lugar en especial. Y el tema aquí es que si ustedes tienen un ataque que envía pueden hacer que su aplicación salte el usuario en lugares que ustedes no esperan. Se puede hacer phishing y se puede enviar a un sitio malicioso, y parece como que ustedes le están mandando al usuario, pero de hecho fue alguien que estaba atacando. Hay tres maneras que se puede lidiar con esto. Una cosa que pueden hacer es que si algunas veces ustedes están tomando un atributo y quieren redirigir, usan un protocolo y un host. ¿Y no sería mejor de crear una lista específica y ustedes pueden validar contra eso? Y lo mejor que ustedes pueden hacer sería, de hecho, pasar el URL en ese parámetro y pasar un identificador que indica dónde tiene que ir el usuario y no tener un URL completo. O sea que puede ser simplemente un hilo, un string, y decir, voy a mandarlo a la página de perfiles o al checkout. Y desde allí pueden ir a una ruta específica. Número 7. Ejecución de códigos inesperados. Hay dos diferentes maneras que puede hacerse con Rails. En primer lugar, leaky routes. Si ustedes tienen rutas así, tienen un problema. La primera ruta expone todas las acciones en el controlador de informes, o sea que cualquiera puede diseñar una solicitud de una aplicación y que va a invocar cualquiera de esas superclases. Y allí el match abajo, esto ya prácticamente no estamos usando, es bastante malo porque quiere decir que cualquiera muy trivialmente puede hacer una solicitud de aplicación que les permite entrar a todas las capas. El problema de esto es que ustedes tienen un caso donde los métodos de controlador en general necesitan un cierto contexto. Puede ser que haya algunos parámetros presentes y ciertamente queremos correr diferentes métodos, y que puede ser muy difícil garantizar que todo está seguro. Si ustedes no quieren que alguien que ataca les vea toda la información, lo que ustedes tienen que siempre hacer una lista de las acciones que ustedes quieren exponer. El segundo tipo es el de llamadas de render.
Cuando ustedes quieren hacer un render en base a conveniencia, ustedes tienen esta convención que se arma y tal vez ustedes tienen un usuario que tiene un perfil y quiere un dashboard y que quiere ver qué tipo de dashboard quiere y luego lo eligen. Entonces uno puede decir, bueno, le voy a hacer 3 diferentes plantillas en el mismo directorio con los mismos valores y ahora lo voy a hacer. Y habitualmente se utiliza entonces el atributo del dashboard, se empiezan a poner allí los valores inesperados como punto, slash, lo que sea, y la idea es no forzar la aplicación. Simplemente, las plantillas simplemente como en las matemáticas, pueden hacer cualquier cosa. Son código Ruby evaluado. Y si ustedes hacen una cosa así, tienen que ir a un sistema de lista de espera. Y estas son entonces específicamente las plantillas que queremos pasar y por lo que vamos a evitar este tema. Entonces, inyección de escuela. Rails hace un muy buen trabajo protegiéndolos a ustedes de este tipo de ataques. Si ustedes ven este tipo de código todo el tiempo, esto está buscando un proyecto basado en name y ustedes pueden dejar que la solicitud guíe esa búsqueda de name y sigue siendo seguro porque independientemente de lo que haya en ese string, no se va a romper en un punto C. Ahora, puede haber un bug que hace que una parte no sea seguro y hay mucha gente que mira ese código, eso va a ser realmente un problema, eso va a ser se va a reaccionar muy rápido y se va a emparchar y ustedes no es bueno hacerlo uno solo, sino que le pueden depender de la gente de Rails. Pero hay cosas que las que tienen que ser conscientes. El método de plug, por ejemplo, normalmente se utiliza para tomar un valor específico y tal vez uno podría pensar que si ustedes dejan que los parámetros controlen qué columna va en un plug, el grado del riesgo aquí es que alguien podría hacerlo con cualquier total. Por ejemplo, en vez de ponerlo en total y subtotal, lo hacen en otras líneas. Y allí pues, tal vez haya un riesgo, pero de hecho es más importante que eso, porque ese parámetro de metro tiene una secuela arbitraria y puede empezar a manipular las cosas. Inclusive, entonces, yo le puedo empezar a pedir contraseñas del usuario y con eso atacar. Así que hay que ver el Active Record API y calcular la misma cosa. Bueno, capaz que en vez puedo tomar distintos campos para calcular esto y están tomando valores específicos de tablas totalmente distintas a su conveniencia. Así que hay que conocer los APIs Active Record y mucho más de lo que pensaban al principio. Y yo también me confundí con esto. Pero hay un sitio muy bueno que es este que está aquí, que fue hecho por Justin Collins, que está en el equipo de seguridad de Twitter y tiene que ver con todos los distintos lugares de Active Record API, ya sea como atributo o parámetro, puede ser usarse. Así que vean los APIs que están usando y fíjense si hay lugares que sean más riesgosos de lo que pensaban. El cross-site scripting. Uno que ataque envía un script peligroso al objetivo y esperan que ese script sea enviado a una víctima. Y si eso funciona bien, entonces el atacante puede hacer cosas interesantes. Puede ser que el browser del usuario tiene un script que controlan, pero en el contexto del sitio web de la víctima. Y pueden ser cosas como robarle los cookies y enviárselo a otro servidor. Y de ahí sigue y sigue. Así que el cross-site scripting tal vez sea el tema de seguridad de web más importante que hay hoy. Es muy prevalente, el impacto es muy alto y realmente hay que prestar mucha atención a esto. ¿Y qué son las cosas que podemos hacer en Rails para mitigar el cross-site scripting? El Rails XSS, que era un plugin que estaba por defecto en Rails 3 y funciona a menos que dicen dan orden distintas, puede limpiar el HTML generado por el usuario. Por ejemplo, Lufa les permite tomar HTML y pasarlo por el sanitizer y solo deja pasar los HTML seguros. Y
Después, si ustedes quieren ir aún más lejos, hay una nueva tecnología que está muy buena y no voy a hablar sobre eso hoy, que es Contact Security Policies, CSP, que funciona en los browsers más modernos y establece una regla que dicen, bueno, browser, ahora no hagas correr ningún script externo aquí, ni uno IL, solo el que yo te doy SDM. Y funciona cuando todo lo demás falla. Tal vez pueda salvarles la vida. Ahora, los riesgos de cross-site scripting en Rails, cada vez que hacen raw y HTML safe, tienen que tener cuidado porque va a bypassear un mecanismo de seguridad y son las cosas que uno puede auditar en una aplicación. Asimismo, link to href attributes, tal vez ni se pueden dar cuenta porque hay mucho JavaScript que no es muy evidente. Pero si tienen esto y les puede estar pidiendo esto, el homepage del usuario, este atributo, si esto tiene un JavaScript extraño, dos puntos, hace exactamente lo que ustedes esperan. Y Rails no los va a ayudar en este sentido. Creo que es un comportamiento no seguro de Rails porque la gente no reconoce esto como riesgo y la gente no usa este riesgo, este estilo de JavaScript. Pero entonces ahora hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que puedan representar un riesgo. Bueno, tenemos que también hablar sobre YAML ahora. Y este año vimos que YAML es lo mismo que eval. Y esto rompió el tema de seguridad de Rails que cayó en enero. Pero voy a hablar acerca de esto. Es una forma muy interesante de digerir tiene lindos layers, es muy abordable, se puede leer mucho sobre esto y es bastante divertido para jugar con esto. Y esto es un YAML malicioso. Y aquí tienen, si miran el código fuente, encuentran el método brackets equal. Y puede ser un eval clásico, porque define a los routing helpers, y eso funciona bastante bien. Ahora, el tema es con YAML que está deserializando un paquete malicioso. Entonces, al principio decíamos, bueno, la gente empezaba a ver qué objetos estaban definidos en los procesos y había unas clases que inflaban el objeto y ya podían hacer codificar el YAML. Yo odio YAML porque parece más seguro de lo que es. Antes, si ponían eval, entonces me resultaría mejor. Dicen, bueno, esto es como eval. Pero si así que es lo que a mí no me gusta. Pero si quieren evitarlo, tienen que mirar el serializador por defecto. Store es una nueva funcionalidad que se incorporó y también tienen las colas de trabajo. Entonces, tal vez estén creando más de lo que están pensando y están inyectando información a la cola de trabajo. Así que, bueno, esos eran los ataques y las contramedidas, pero voy a hablar sobre algo que es súper práctico que pueden aplicar a sus trabajos. Es Brakeman, la herramienta de análisis estático que fue desarrollada por la gente de Twitter y es cosas muy high-tech. No sé si existe con otros lenguajes. Y busca donde hay un input no confiable, algunos parámetros, y sigue el flujo de la aplicación. Y si ustedes interpolan parámetros y después incorporan una variable y pasan un archivo y lo pasan a Active Record, lo puede rastrear. Entonces, es muy fácil de instalar y de correr porque no corre el código, sino que lo analiza, es muy compatible. Y entonces obtienen una cosa como este. Es medio difícil de leer y las filas son donde Brakeman dijo hay un código en esta aplicación que puede tener una vulnerabilidad asociada. Pero no vi que nadie haya utilizado Brakeman por primera vez y no hayan obtenido algo de que no valga la pena analizar. Así que si no lo han aplicado, tal vez
vayan a ver que les surge un problema de seguridad. Así que es importante hacer correr esto en sus aplicaciones hoy o mañana cuando vuelvan al trabajo. Y hace poco también se pueden invadir, sea la forma que sea, tienen que usar algo que está basado en Brakeman. Por supuesto que no me ofendo si no lo usan, pero bueno. Y lo último es que estoy trabajando en un libro gratuito que va a estar en realsecurity.com y siempre van a ser los libros más completos para los riesgos de seguridad. Está el Real Security Guide y esto va a ser libre y se va a publicar y nosotros queremos que la gente sea más consciente de los riesgos que existen y si les gustó el contenido de mi charla, por favor consulten este sitio realsecurity.com. Eso es todo lo que tengo para decirles. Gracias.